Hola a todos. ¿Preparados para una inmersión profunda en un tema que nos lleva al corazón de Perú, la minería ilegal? Para esta inmersión tenemos un artículo de Wikipedia que nos va a servir como punto de partida para entender este fenómeno, un fenómeno complejo, la verdad. Sí, sí, sí. Eh, ¿Estáis listos para descubrir cómo esta actividad clandestina, impacta la economía, el medio ambiente e incluso el tejido social del país? Lo que me parece realmente sorprendente, ¿no? Es como la minería ilegal nos destapa, nos revela las contradicciones de Perú, un país con una riqueza natural inmensa, ¿verdad? Pero también, bueno, con una historia de desigualdades que empujan a muchos a buscarse la vida a la margen de la ley. Es que es increíble cómo esta actividad ha crecido, ¿no? Desde finales de los años 70. El artículo menciona que la minería ilegal básicamente es la explotación de minerales sin ningún tipo de control ni regulación. Es un mundo sin ley, que opera a la sombra. Exacto. Y lo más preocupante es que esta actividad se desarrolla principalmente en zonas de gran belleza natural, ¿no? Como Madre de Dios, Puno y La Libertad, impactando incluso, fíjate, áreas naturales protegidas. Es una auténtica amenaza para la biodiversidad del país. El artículo menciona que la falta de estudios de impacto ambiental es un problema grave. Extraer minerales sin considerar las consecuencias para el entorno es como construir un castillo de arena sin pensar en la marea. Claro. Y aunque se han hecho esfuerzos para formalizar la minería artesanal, ¿no? Muchos mineros ilegales prefieren seguir operando en la clandestinidad. ¿Te imaginas? El artículo destaca que muchos de ellos podrían legalizar su actividad, pero prefieren evadir impuestos y seguir en la sombra. Es difícil de creer. Y lo que me parece aún más indignante es que compran la producción de los mineros artesanales a precios irrisorios, creando una red de dependencia que les permite seguir explotando los recursos sin miramientos. Ujú. Es terrible. Si analizamos las características de la minería ilegal, vemos que se desarrolla en zonas remotas con poca presencia del Estado. Usurpan terrenos, utilizan explosivos ilegales y ponen en riesgo la salud de los trabajadores. Las condiciones en las que operan son realmente alarmantes. Y el problema no hace más que crecer, ¿eh? El aumento del precio del oro a nivel internacional ha impulsado la minería ilegal de forma descontrolada. Más de 1 millón de onzas de oro exportado por Perú anualmente provienen de esta actividad. Es una cifra que te deja sin palabras. Claro, porque aquí entra en juego otro factor, ¿no? La falta de empleo en zonas rurales. El artículo menciona el caso de Tambopata en 2011, donde los mineros ilegales ganaban hasta 500 soles diarios, el salario más alto de la zona. Ante la falta de oportunidades, muchos ven la minería ilegal como su única salida. Es una situación desesperada, que tiene un impacto devastador en el medio ambiente. Contaminación del suelo, deforestación, erosión, contaminación del agua. Las consecuencias son terribles. Y ni hablar de los riesgos para la salud de los propios mineros. El uso del mercurio para amalgamar el oro es especialmente preocupante. Se vierte al medio ambiente sin control, ¿no? Contaminando el agua y los peces que luego son consumidos por la población. Es un peligro para la salud pública que no podemos ignorar. Y por si fuera poco, la minería ilegal también está relacionada con la explotación laboral, la esclavitud, la prostitución infantil e incluso el narcotráfico. Es un entramado de actividades ilícitas que nos deja atónitos. La conexión con el narcotráfico es especialmente preocupante. El artículo menciona que el oro se utiliza para lavar dinero procedente del tráfico de drogas. Es una realidad que parece sacada de una película, pero que está ocurriendo en Perú. Increíble. Y si hablamos del impacto económico, la minería ilegal es una auténtica sangría para Perú, evade impuestos, genera pérdidas millonarias para el Estado y fomenta el comercio ilegal de explosivos. Es un golpe directo al desarrollo del país. Es increíble cómo se escapan tantos recursos. El artículo menciona que en 2008, Madre de Dios produjo 16.4 toneladas de oro valoradas en casi 469 millones de dólares, pero solo recibió 47 y 100.800 soles por canon minero. Es una diferencia abismal que nos deja sin palabras. Claro, porque la mayor parte de ese oro se extrajo y se comercializó de forma ilegal. Es un secreto a voces que las exportaciones de oro ilegal superan en valor al narcotráfico. Y lo que es aún más sorprendente, el artículo apunta a Miami y Dubái como los principales destinos de este oro. ¿Quién iba a imaginar que este problema llegaba tan lejos? Es alucinante y con tantos intereses en juego no es de extrañar que haya conflictos. El artículo habla de enfrentamientos entre mineros ilegales, comunidades campesinas, empresas mineras y autoridades. Es una lucha por el control de los recursos que parece no tener fin. En un intento por controlar esta situación, en 2017 se creó el Registro Integral de Formalización Minera, conocido como REINFO. Se suponía que iba a ser la solución para integrar a los mineros artesanales en la legalidad, pero los resultados han sido decepcionantes. Rainfo.
¿Podrías explicarnos un poco más sobre este programa? El artículo lo menciona, pero no queda claro cómo funciona. Claro, el REINFO es un registro que busca identificar y formalizar a los mineros artesanales, brindándoles la posibilidad de operar dentro del marco legal. Sin embargo, ha sido criticado por su ineficacia y por ser utilizado como una herramienta política para captar votos. Es decir, que en lugar de solucionar el problema, podría estar perpetuándolo. Es descorazonador ver cómo la corrupción y la falta de voluntad política impiden que se ponga freno a la minería ilegal. Y mientras tanto se siguen aprobando leyes que debilitan la lucha contra esta actividad. En 2023, por ejemplo, se aprobó una ley que permite que la maquinaria incautada a los mineros ilegales se entregue a las autoridades locales en lugar de ser destruida. Es como si estuviéramos dando un paso adelante y 2 pasos atrás. Es realmente preocupante que a pesar de los esfuerzos, la minería ilegal sigue expandiéndose. El artículo menciona que en 2024 ya se extendía a 32 distritos y 22 cauces fluviales en la Amazonía. Es una plaga que amenaza con destruir la riqueza natural de Perú. Y ahora se habla de que la minería ilegal podría dejar de centrarse en el oro y empezar a explotar el cobre, lo que agravaría aún más. El problema es una situación que nos deja con una sensación de impotencia. Es fundamental entender que este no es solo un problema ambiental o económico, sino también social. La minería ilegal está destruyendo el tejido social de Perú, fomentando la explotación, la violencia y la corrupción. Es una amenaza para el futuro del país. Y al operar en la clandestinidad es muy difícil cuantificar el daño real que causa. Se estima que hay alrededor de 50,000 personas trabajando en la minería ilegal, pero podrían ser muchas más. Es un mundo oscuro que se esconde tras un velo de secretismo. Es terrible pensar en el drama humano que se esconde tras estas cifras. Miles de personas, incluyendo mujeres y niños, son explotadas en condiciones infrahumanas. El artículo describe cómo los menores de edad son obligados a trabajar en las minas, exponiéndose a riesgos para su salud, y su vida es una realidad que nos indigna profundamente. Y en algunas zonas, la minería ilegal ha fomentado la explotación sexual infantil. Niñas de apenas 12 o 13 años son obligadas a prostituirse para sobrevivir. Es una situación que nos conmueve y nos llena de rabia al mismo tiempo. Es fundamental que la sociedad peruana y la comunidad internacional tomen conciencia de la gravedad de este problema y se comprometan a luchar contra él. No podemos permitir que la codicia y la corrupción sigan destruyendo el futuro de Perú. Es un panorama desolador, sí, realmente desolador. Ante una situación tan compleja, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos contribuir a combatir este problema? Es una pregunta crucial, sí, crucial. Creo que lo primero es tomar conciencia de la magnitud del problema. Informarnos, comprender las causas y las consecuencias de la minería ilegal es el primer paso para poder actuar. Totalmente de acuerdo. El conocimiento es poder, como siempre decimos, pero ¿qué acciones concretas podemos tomar? Claro, es la pregunta del millón. Bueno, podemos empezar por nuestras decisiones como consumidores. Asegurarnos de que el oro que compramos provenga de fuentes responsables, por ejemplo. También podemos apoyar a organizaciones que trabajan en la lucha contra la minería ilegal, ya sea a través de donaciones o de voluntariado. Es cierto, sí. Cada pequeña acción cuenta en Femio. Y a nivel social, ¿qué podemos hacer para presionar a los gobiernos y a las empresas para que actúen con mayor contundencia? La presión ciudadana es fundamental. Podemos exigir a nuestros representantes que implementen políticas más efectivas para combatir la minería ilegal, que fortalezcan las instituciones de control y que promuevan alternativas económicas sostenibles para las comunidades afectadas. Es importante que la sociedad se movilice, que alcemos la voz y exijamos un cambio real. No podemos permitir que la minería ilegal siga destruyendo el Perú. Exacto. Y no olvidemos que este no es solo un problema de Perú, sino un problema global. El oro ilegal que se extrae en Perú termina en mercados internacionales, financiando redes criminales y perpetuando un sistema de explotación. Es una cadena, ¿no? Una cadena de responsabilidades que debemos romper. Consumidores, gobiernos, empresas. Todos tenemos un papel que jugar en la lucha contra la minería ilegal. Y recordemos que detrás de las cifras hay personas reales con historias de vida que nos interpelan. Familias que viven en la pobreza, niños que son explotados, comunidades enteras que sufren las consecuencias de la contaminación. No podemos ser indiferentes ante su dolor. Es un llamado a la acción, sin duda. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras la codicia destruye el medio ambiente y condena a la miseria a miles de personas. Debemos actuar con urgencia y determinación para construir un futuro más justo y sostenible para Perú y para el mundo. Y para terminar, me gustaría dejar una pregunta para nuestros oyentes. ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros en nuestro día a día para contribuir a la lucha contra la minería ilegal? Reflexionemos sobre ello y pongamos manos a la obra. El futuro de Perú está en juego. Muchas gracias por compartir tu conocimiento y tu compromiso con este tema tan importante. Ha sido una inversión profunda y reveladora en el mundo de la minería ilegal en Perú. Esperamos que esta información sirva para despertar conciencias y para impulsar un cambio real. Hasta la próxima.